Pública. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Las 10 de la noche con 56 minutos y comienza Vía Pública en el canal 24 Horas. ¿Se imagina usted cómo podría ser, por ejemplo, Santiago el año 2041? Yo sé, cuesta imaginárselo de aquí a la vuelta al fin de semana largo. Pero proyectemos la ciudad en el largo plazo, ni siquiera en el mediano plazo. ¿Qué cosas se están haciendo o qué se está trabajando para replantear el lugar en el que vivimos para hacerlo habitable, coordinado, amable, no contaminado, funcional? Se lo vamos a preguntar a expertos a propósito de un seminario que se ha efectuado durante esta jornada y que tiene muchas y muy interesantes ideas. Nos va a ayudar a abrir la mente, a entender cómo la tecnología nos puede facilitar las cosas, a cómo se pueden integrar ciertas lógicas de funcionamiento político también. Bueno, lo vamos a conversar más adelante con nuestros invitados. Una forma también de ir agregándole temas a los tradicionales de discusión que hemos, por supuesto, tenido presentes durante todos estos días aquí en nuestros programas y particularmente en el horario prime del canal de noticias de Chile. Aquí en 24 Horas le damos un vistazo en nuestra Vía Pública a los titulares de esa contingencia de la jornada de este día jueves. Por ejemplo, este video del director de Carabineros en defensa de los beneficios de DIPRECA que ha provocado un amplio rechazo en el mundo político. El general asegura que en su mensaje institucional no quiso inmiscuirse en la propuesta presidencial sobre las pensiones. Detectaron filtración en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones a todo esto, que permite conocer el sueldo y también los antecedentes previsionales de cualquier persona. O sea, imagínense, saber cuánto ganan y otros antecedentes también. Ya vamos a estar hablando de eso. Y para el olvido fue esta jornada para los deportistas chilenos. Quedaron eliminados los primos Grimaldi en voleibol duplas y también Crystal Kobrick solo terminó quinta nadando los 800 metros. Tema también que vamos a revisar en los próximos minutos, pero vamos a empezar con esta frase. No quise inmiscuirme en la propuesta de la presidenta Bachelet. La dijo el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, luego de que La Moneda le pidiera explicaciones por este video que el uniformado subió a YouTube, en el que, entre otros temas, defiende el sistema de DIPRECA. Desde los partidos políticos rechazaron estas declaraciones e incluso la calificaron como ruido de sables. Estimadas y estimados carabineros. Es la segunda vez en su mandato que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, sube un video a las redes sociales. Ahora fueron 7 minutos en YouTube, en el que comenzó aclarando que el bono de riesgo para sus funcionarios se seguirá pagando luego de la polémica generada por una observación que le hizo la Contraloría. Sin embargo, eso no fue todo. Quiero tranquilizarlos respecto a otro tema que circula por las redes sociales. A los 3 minutos de video, el general Villalobos entró en otro terreno y habló de un eventual cambio del régimen previsional de Carabineros. No conocemos de ninguna iniciativa que pretenda cambiar nuestro sistema y por lo tanto todos mantendrán las jubilaciones en los mismos términos y expectativas actuales. Mensaje sobre las pensiones de su institución que así remató el general Villalobos. De haber alguna situación que afecte nuestras previsiones, tengan la certeza que seré el primero en defenderlas. Palabras de la primera autoridad de Carabineros que no fueron bien recibidas desde la vereda política. Yo creo que altamente imprudente, es casi una suerte de ruido de sable que me parece que ya supera los límites. Las Fuerzas Armadas tienen que ser parte de un proceso democrático y no de defensa corporativa. La declaración suena efectivamente poco prudente porque se adelanta a una defensa, digamos, en circunstancias que todavía nadie ha puesto sobre la mesa un cambio. No es solamente un problema previsional el de este sector, sino que es un problema remuneracional. Si se cambian las pensiones, hay que cambiar la remuneración y por lo tanto puede salir más caro el remedio que la enfermedad. Horas más tarde, la institución envió un comunicado con una declaración del general Villalobos. En ningún caso y bajo ningún concepto he buscado contradecir o inmiscuirme en la propuesta entregada por la presidenta de la República, porque los carabineros entendemos que lo planteado por la máxima autoridad del país tiene que ver con la reforma de los sistemas previsionales de la ciudadanía. Lo que yo hice fue informar a mis carabineros respecto del sistema de seguridad social institucional. El ministro de Interior se comunicó con el general director de Carabineros, le pidió que aclarara sus dichos, eso fue lo que hizo el general director y no hay nada más que agregar. Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad
son subordinadas al poder político. Y eso lo sabemos y lo conocemos todos. Polémica que se da en medio de las conversaciones sobre la propuesta que el martes pasado hizo la presidenta Bachelet para mejorar el sistema de pensiones. Por eso este jueves recibió en La Moneda a todos los partidos políticos con representación parlamentaria en la búsqueda de un gran acuerdo nacional, aunque algunos bajaron el perfil del encuentro. Casi todos los presidentes de partidos, de oposición y de gobierno planteamos que este intercambio termine antes de que termine este año. Yo le bajaría las expectativas a esta suerte de acuerdo porque finalmente la experiencia nos dice y nos habla de una manera distinta. Hemos ido por acuerdo y hemos salido vacunados. Durante la tarde, la presidenta Bachelet concedió una entrevista a Radio Cooperativa donde ratificó su decisión de no cambiar el sistema de pensiones, sino que solo mejorarlo. Porque si fuera populista o irresponsable, yo diría, por ejemplo, mañana gratuidad 100% de la educación. Invento, saco plata de no sé dónde y que el próximo gobierno se las arregle como sea. Lo mismo con las pensiones. Mañana subo las pensiones y me voy feliz, todo el mundo me ama y al día siguiente no hay cómo pagarla. Entonces, eso no, yo no hago eso. No para subir en popularidad, voy a hacer algo que sea poco serio, irresponsable. Desde La Moneda aseguraron que el diálogo en torno al mejoramiento del sistema de pensiones seguirá con otros actores sociales, en los que también estarían incluidas las Fuerzas Armadas. Ya, digamos, pongamos las cosas en su justa dimensión, así como ruido de sable, como decía el diputado Navarrete, no exageremos. Digamos también que tiene razón la senadora Isabel Allende. No está en discusión en estos momentos ni el sistema de IPRECA ni el sistema Capredena, que son diferentes al de capitalización individual que nosotros conocemos como el de las AFP. Esta mañana en Radio Duna, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que no estaba sobre la mesa la discusión sobre las pensiones de los uniformados. Entonces, y sí vale la pena preguntarse por qué el general director de Carabineros emite este video para, digamos, calmar a los uniformados. ¿Por qué estaban intranquilos? Si es que nadie lo está discutiendo y así lo entendía él, es algo que por ahora no queda claro. Muchos han hablado de la cifra de niños muertos bajo la tutela del Sename, muy pocos, sin embargo, el número de sumarios en esa institución que están estancados. 24 Horas tuvo acceso exclusivo a un oficio que asegura que en los últimos 6 años ha habido casi 2.000 sumarios cursados de los 670 que siguen en trámite. 1, 2, hasta 3 años, incluso llevan algunas investigaciones que siguen sin resoluciones. He instruido un sumario. En nuestro rol tenemos que hacer el sumario. Los sumarios. Sumario sanitario, ¿no? Sumario administrativo. Los sumarios son de 60 días. Es una de las palabras más usadas por las autoridades, el famoso sumario, un procedimiento utilizado en la administración pública para investigar responsabilidades de distintas índoles. Claro que en el Sename el concepto se ha prestado para ambigüedades. Los sumarios son un chiste, son una cosa así como vamos a presentar una querella, una cosa así. Los sumarios no van a ninguna parte. Es como la respuesta política o la respuesta, ¿cierto?, comunicacional que le salen a dar a la ciudadanía para poder, ¿cierto?, justificar muchas veces cosas que no han cumplido en la gestión o cosas que no han monitoreado antes. 24 Horas tuvo acceso a un oficio entregado por el Ministerio de Justicia a la Comisión Investigadora del Sename que muestra una realidad dramática. Desde el 2010 hasta mayo de este año se han cursado 1.907 sumarios administrativos y eso es solo en los centros administrados directamente por el Estado. Lo otro que llama la atención, que todavía hay, escuche bien, 671 procesos en tramitación. La propia directora del servicio admitió hace un par de semanas que algo anda mal. He detectado que existen procesos sumariales de larga data, existe un número importante de procedimientos sumariales que se encuentran pendientes. Carolina es uno de esos 671 sumarios pendientes. En vez de estar trabajando como educadora en un centro del Sename, está en su casa. Es investigada por presuntos maltratos junto a otros 15 funcionarios. Ella asegura que las acusaciones son infundadas y que no hay pruebas en la investigación. El problema es que el sumario está pendiente hace casi 1 año y medio. Yo no estoy en contra que se investigue, jamás, porque creo que el tema de niños es muy sensible y sobre todo en el área que yo trabajo. Pero ha sido demasiado largo, esto ha sido eterno. Los sumarios del Sename deben durar como máximo 60 días, salvo que se soliciten ampliaciones de plazo. Es lo que ha pasado con Carolina, que quiere respuestas, que se resuelva su caso de una vez por todas, porque hoy no tiene idea en qué etapa está su sumario. Que se limpie mi nombre, amo mi trabajo, quiero volver a trabajar, quiero que se busque cuál fue el daño que yo hice,
Si hay contrataciones de lesiones, quiero que se me presente y decir sí, fui yo. Pero más allá de si ella es o no responsable, lo grave es la burocracia, los largos plazos para determinar si alguien está siendo acusado injustamente o si efectivamente maltrató a un niño, y hay que tomar acciones legales. ¿Cuáles son los riesgos cuando un sumario se vuelve eterno? Los actos cometidos, ¿cierto?, que pudieran haber sido acreditados en el tiempo correspondiente, ¿cierto?, se diluyan en el tiempo, que no existan sanciones, obviamente, para los funcionarios que efectivamente han cometido, y que también los procesos de legítima defensa de los funcionarios correspondientes, ¿cierto?, se vean entorpecidos. Cuando yo asumí la dirección del Biobío, habían sumarios eternos y que no habían terminado jamás y que habían prescrito, y la verdad es que hay un sinsabor a impunidad absoluta. Sumario es igual a impunidad. ¿Sabes lo que pasa cuando los sumarios no se cierran? Prescriben, y cuando prescriben quedan irresponsables los que tienen o pueden a lo mejor tener responsabilidad. Eso por el lado de las responsabilidades, porque por la otra vereda está lo económico. Cuando un funcionario es suspendido de sus funciones y su caso no se resuelve, el Estado pierde dinero porque a ese trabajador hay que seguir pagándole su sueldo. Siento que yo estoy recibiendo plata en mi casa sentada. Hagamos un ejercicio para ser más claros. Tomemos el caso de los 11 funcionarios del centro del Sename en Playa Ancha que están suspendidos. Consultamos y todos ellos en promedio reciben un sueldo de 500.000 pesos mensuales. Eso multiplicado por los 15 meses que llevan sumariados equivale a más de 80 millones de pesos que el Estado ha pagado a trabajadores que siguen en sus casas recibiendo un salario. Es un gastadero de recursos públicos nefasto para el sistema que podríamos ocupar claramente para contratar más personas en la intervención de los niños. Carolina ya va para los 2 años de espera con más dudas que certezas, sobre todo por la persona que lleva la investigación. La fiscal es una contadora auditor. ¿Qué te parece eso? Pésimo. A mí me parece pésimo porque no tiene ningún conocimiento de lo que es un sumario. ¿Quiénes son las personas que hacen los sumarios al interior del Sename? Los pares. Y por último, cualquiera, dependiendo del interés que tenga en el sumario. Si le quiero bajar el perfil, una persona que me ayude a bajarle el perfil. Aquí hay que decir las cosas como son, ya está bueno de tapar. Quisimos buscar respuestas con la directora del Servicio Nacional de Menores. ¿Qué está pasando con los sumarios del Sename? ¿Por qué hay tantos en trámite? Y su larga duración. Teníamos una entrevista pactada con Solange Huerta, pero a último minuto se canceló. En los próximos días debiésemos conocer la cifra total de sumarios en el Sename. Un número clave para encontrar a los responsables de las negligencias que hemos conocido en el último tiempo. Con solo su RUT en la página de la Superintendencia de Pensiones, por una falla, se puede saber el sueldo de cualquier chileno, los datos de la PB, el monto acumulado de sus cotizaciones o si tiene o no dinero en una cuenta 2. ¿Cuáles son los peligros de esta vulnerabilidad a sus datos privados en el sistema? Bueno, véalo ahora. Somos millones de indignados, millones de indignadas con el actual modelo. Miles se han movilizado en contra de las AFP, rechazan el sistema actual de pensiones. Decidimos verificar cuán fácil es obtener nuestros propios datos sobre el controvertido tema. Para eso nos ayudarán los expertos en computación de Dream Lab. Y ponga atención que se encontraron con sorpresas. Nos pidieron un poco investigar cuál era el nivel de seguridad de los sitios web asociados, en este caso a la Superintendencia de AFP, y José en particular descubrió de que había una vulnerabilidad grave, la cual ya reportamos. En el portal de la Superintendencia de Pensiones, ¿Qué es el que tenemos acá? que es el que tenemos acá, se exponen datos de todas las personas que cotizamos en las AFPs y, bueno, se pueden sacar datos, por ejemplo, de la remuneración de las personas. La vulnerabilidad de la página de la Superintendencia de Pensiones no solo permite conocer el sueldo de cualquier persona, sino que además se puede saber cuánto dinero mantiene en una PB, en su cuenta 2 y el fondo de pensiones acumulado. ¿Qué dato mío necesitas? Solo necesito el RUT. 12 801. Tenemos el nombre, la edad, sexo, el saldo que tiene acumulado hasta el día de hoy, 28 millones, remuneración. Eso es información muy privada, consideramos. O sea, y en realidad con la herramienta podríamos sacar esa información de manera masiva. O sea, por ejemplo, podríamos saber
todos los chilenos que ganan sobre el 1.900.000, que es el tope imponible, y bajo ese nivel saber el sueldo exacto de cada uno de los chilenos. Además, solo sabiendo el ahorro total previsional, podríamos calcular en base a la edad de la persona cuántos años trabajó y poder también tener un estimado cuál era su sueldo real. Algún especialista malicioso podría sacar esta información de todos los chilenos. Finalmente, ¿en qué se traduce el peligro real? Nadie debería de poder ver tu sueldo, por ejemplo. Eso es algo tuyo. Y que esté públicamente significa que alguien desde otro país, inclusive, podría sacar estos datos para usarlos para cualquier cosa, por ejemplo, extorsiones o cosas así. Tú puedes estar buscando trabajo, obviamente uno siempre aspira a ganar más y yo podría pedir, por ejemplo, ganar 2 millones y la empresa podría ver directamente cuánto gano y gano la mitad y me dice, bueno, ¿por qué estáis pidiendo tanto? Y en realidad a ella no le interesa, o sea, ella no tiene por qué saber lo que yo gano, o sea, claro, obvio. Es negociación individual. Digamos. Definitivamente. Dardos a la privacidad que podría terminar con buenas oportunidades o en complejos fraudes. ¿Qué sucedería si ellos fueran hackers con malas intenciones? Existen los hackers de sombrero negro, que trabajan para la mafia, para el mundo oscuro, por así decirlo. Y ellos, claro, o sea, claramente tendrían otras intenciones con esta información que encuentran. Nuestro objetivo principal es reportarlo esto a la entidad para que lo solucionen cuanto antes. Como consta en este correo electrónico, la empresa DreamLab, que detectó la falla, dio aviso a la entidad responsable del Ministerio del Interior, pero aún en la tarde era posible acceder al contenido personal en la página de la Superintendencia de Pensiones. Hagamos otra prueba para ver si realmente ustedes pueden ver los datos de cualquier persona. Sí, claro, o sea, del camarógrafo. Claro. ¿Ya? ¿Ya, Copito? Veamos. ¿Ya? Veamos. Ya, yo voy a pasar para acá, permiso. 7, 9 a 11. Remuneración, lo que recibe mensualmente y la regularidad con la que la recibe. Es grave, porque sí, claro. Puede ser vulnerable para uno porque uno puede tener incluso, qué sé yo, algún delito respecto de eso. O sea, alguien puede cometerle un delito a uno por esas cosas. Te pueden extorsionar. Te pueden extorsionar. Suplantación de identidad. Pueden secuestrar a unos hijos. Rentar la identidad. Este tipo de vulnerabilidades que hemos encontrado no son explotables por cualquiera. O sea, esto quiere decir de que no cualquier persona que entre, por ejemplo, en el caso de la Super, al sitio web de la Super, va a poder obtener la información de cuánto gana su vecino o su hermano o lo que sea. O sea, hay que tener conocimiento en la materia. La Superintendencia de Pensiones aclaró que decidió inhabilitar la aplicación del simulador en la web hasta solucionar los problemas y enfatizó que hasta el momento no se han encontrado evidencias de que la vulnerabilidad haya sido efectivamente explotada, a pesar de que con estos hackers pudimos conocer diversos sueldos, cotizaciones y montos en cuentas personales. Todos datos que deberían estar absolutamente resguardados por el sistema gubernamental. Vamos ahora a otra historia. Balance semestral positivo, dicen en las policías y el gobierno, porque en lo que va del año hay 14.213 víctimas menos de delitos violentos y contra la propiedad. O sea, esto es una disminución que se calcula 5,1%. También bajaron los homicidios, casi un 20%, pasaron de 407 a 326 y destacaron también la disminución en los femicidios, que de 22 bajaron a 14 casos. Los vamos a ver ahí en la siguiente gráfica, en todo caso, que nos va a reflejar exactamente de lo que estamos hablando. Ahí están, los femicidios pasan de 22 a 14. Sobre los controles preventivos de identidad, se ha confirmado que han realizado 85.000 con solo un reclamo, un procedimiento que permitió capturar a 3.000 personas con órdenes pendientes, según también nos muestran estas mismas gráficas. Víctimas, no hay buenas noticias, pero particularmente, ¿no es cierto?, entonces hay más de 14.000 víctimas menos asociadas a menos casos en delitos violentos y menos casos en delitos contra la propiedad. La sensación de inseguridad en el país se mantiene. Y por lo tanto vamos a hacer un esfuerzo adicional, ir en el siguiente periodo sobre todas aquellas personas que tienen orden de detención pendiente y tenemos calificada como personas peligrosas para la sociedad, del orden de 150 personas. Quedan 5 semanas y ya hay algunos que se están preparando. El 18 de septiembre, digamos que está ahí casi que a la vuelta de la esquina, se acerca y los empleadores ya planifican la entrega de los aguinaldos. La buena noticia es que más del 80% de las empresas en Chile va a otorgar este beneficio. ¿Cuál es la modalidad preferida por los chilenos? Aquí está.
En este rincón de Independencia ya se respira el 18. Aquí retocan la fachada, llenan y etiquetan bidones y preparan la sala de ventas en las pipas de Einstein. Saben que septiembre está a la vuelta de la esquina. Nosotros ya tenemos las cubas llenas de chicha, llenos de vino. Ya tenemos stock como 100.000 litros de chicha y vino pipeño. Y usted puede estar viendo ahí cómo están envasando vino pipeño para ir guardando para estas fiestas patrias. Los primeros litros ya salieron rumbo a Coyhaique y en total esperan vender durante fiestas patrias más de 100.000 litros de pipeño y 40.000 de las 4 variedades de chicha. Una celebración que también viven al interior de la empresa. ¿Aguinaldo hay o no hay para los trabajadores? Por supuesto, las pipas de Einstein siempre se ha caracterizado por atender muy bien a sus trabajadores de planta sobre todo. Que son 8 durante el año, pero que aumentan a casi 30 durante septiembre. Los trabajadores antiguos y nuevos lo esperan y lo agradecen. Bueno, sí, bueno, se ve cierto. Bienvenido. Yo espero. Sí, porque yo como no sé todavía, espero que no haya aguinaldo. Y ya son muchos los que están esperando el incentivo. ¿Y usted va a recibir aguinaldo este 18? Sí, yo creo que sí. No creo que lo reciba. Sí, en mi empresa todos los años nos dan aguinaldo. Mis empresas lo dan. Sí, lo dan. Un estudio de Edenred reveló que el 81% de las empresas entregará aguinaldo este 18 de septiembre, el 73% lo hará en dinero en efectivo, el 7% hará una gift card y casi el 5% optará por una caja familiar. En promedio, el aporte en efectivo ronda los 90.000 pesos, las gift cards los 60.000 y la caja familiar los 24.000 pesos. ¿Cómo prefieren recibir este beneficio los chilenos? ¿Le acomoda que sea en efectivo o le acomoda más que sea una gift card de repente, caja de mercadería? No, en efectivo. En efectivo porque uno ahí ve que en qué la va a usar. Lo más cómodo porque tienes libre disposición. Yo preferiría que me dieran la plata porque de repente es más cómodo que tener la plata porque la gift card te limita a ir a un lugar determinado. Sin embargo, que el aguinaldo se suma al sueldo puede desviar el objetivo principal del empleador al entregar este ingreso extra. Al verlo en liquidación de sueldo pasa a ser parte del presupuesto diario de las personas y a pagar cuentas, comida, etc. Por lo tanto, la gift card se tangibiliza más como un regalo. Para los expertos, lo importante es que las empresas hagan un esfuerzo y otorguen este beneficio o generen espacios de celebración, sin importar si se puede gastar mucho o poco. El foco siempre está en que el beneficio esté presente, que el colaborador, que el trabajador de cada empresa pueda visualizar que es una instancia que no se ha sacado independiente de las contingencias que pueda tener el mundo empresarial y más bien acompañarlos en esta instancia de celebración. A 5 semanas de fiestas patrias, los empleadores y los chilenos ya se preparan para una nueva celebración. Como todo chileno, pues vamos a ir a la pausa comercial. Volvemos de inmediato, espérenos. El único imputado por el crimen de la joven chilena Nicole Cesárego Borges, Lucas Ascona, se declaró culpable del crimen cometido hace 2 años en el barrio porteño de Almagro, en Buenos Aires. Si bien el imputado reconoció haber asesinado a la estudiante, aseguró no recordar el momento del ataque, negó tener odio hacia las mujeres y desvinculó el caso al turco Kamber Teber, de 32 años, exnovio de la víctima y quien estuvo bajo sospecha también en algún momento. Ascona, de 23 años de edad, enfrenta el juicio oral, detenido por el delito de homicidio agravado por odio de género. Y respecto al presunto odio de género que le diagnosticaron los peritos, él sostuvo que están completamente equivocados en eso y valoró la relación con sus 4 hermanas menores, a quienes dijo querer demasiado. Ascona agregó en el mismo sentido que en sus tiempos libres vendía ropa de mujer, polleras, calzas, o sea, estaba muy involucrado con las mujeres, según dijo también. Siguen los incendios forestales en distintos puntos de Europa. Ahora la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, está cubierta por una humareda producto de las llamas. Hasta el momento hay 4 bomberos heridos, de los cuales 1 se encuentra en estado grave. Aunque algunos focos ya fueron controlados, las altas temperaturas y los vientos han dificultado el combate del fuego, especialmente en zonas en las que es más difícil acceder. El gobierno francés confirmó que una persona fue arrestada por su presunta responsabilidad de los incendios. Estas imágenes también se repiten en Portugal, específicamente en la isla de Madeira, donde hay al menos 4 muertos y son más de 100 los focos activos. 12 de esos focos se encuentran, de hecho, fuera de control y las autoridades lo catalogaron como de grandes dimensiones. Más de 1.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares, mientras que más de 3.000 efectivos están movilizados para combatir las llamas.
Estamos de vuelta. Nosotros dijimos al comienzo que íbamos a hablar de este Foro Santiago 2041, que ha premiado las mejores iniciativas que hacen o que van a hacer de Santiago, eso esperamos todos, una ciudad más vivible. El ascensor del Cerro 18 fue la mejor obra urbana y la utilización del sol en viviendas sociales, que fue destacada también como el mejor proyecto para las comunidades, entre otras cosas. Quiero que veamos primero parte de lo que resume este séptimo Foro Santiago 2041 y luego lo vamos a conversar con nuestros invitados. Aparecen como sinónimo de modernidad y siempre se presentan como futuristas en las animaciones, pero lo cierto es que la innovación hay que hacerla aquí mismo, sobre lo que tenemos y con lo que convivimos. A la capital le falta un cuarto de siglo para llegar a los 500 años y según el foro Santiago 2041, vamos por buen camino. Nos hemos dado cuenta que Santiago cumple con una serie de estándares que la ponen en lo que podría llegar a ser una de las mejores ciudades de Latinoamérica en términos de calidad de vida. El transporte, con todos los problemas que tenemos de Transantiago, es un sistema integrado y eso ya es un gran avance. Estos autos que corren aprovechando el sol de Atacama fueron el impulso para crear estas casas que con paneles solares hicieron de la eficiencia energética un concepto que ahora es avalado por el Ministerio de la Vivienda. Jóvenes de 15 universidades lograron crear el primer barrio solar del país. El desafío es con la misma plata que se hacen hoy día viviendas sociales, hacer viviendas sociales sustentables que no necesiten estufa. Entonces eso es un avance brutal, porque en el fondo con la misma plata que nosotros estamos buscando ahora hacer barrios, ¿cierto? Nosotros podemos hacer barrios bien pensados. 20 millones cuesta cada una de las casas. Hacer felices a estos perros vagos es gratuito. Desde el retail llegó otra planificación inteligente que fue premiada en este foro. Busca Dog junto a los que buscan mascotas con ese 1 millón de canes que hoy deambulan por las calles. Colocamos a lo largo de toda la ciudad de Santiago en principales puntos y en algunas ciudades de Chile 1.500 casas que adentro tenían un sensor donde al entrar un perrito callejero mandaba un tuit al Congreso pidiendo que se apruebe y se saque luego la ley de tenencia responsable. En infraestructura lo más destacado fue el ascensor del Cerro 18, que con 270 metros de largo emula a los que caracterizan a Valparaíso y hoy le dan vida a un sector deprimido de Lo Barnechea. El otro día fui al ascensor y me encontré con un grupo de noruegos. ¿Quién pensaría que el Cerro 18, antaño desprestigiado, hoy día va a ser un punto de encuentro y un punto turístico de nuestra capital? Mejorar la legislación, más trabajo corporativo y sobre todo impulsar una autoridad metropolitana. Parte de las conclusiones de este foro que ve en la innovación y no en el dinero el futuro de las ciudades. ¿Quiénes están con nosotros para conversar entonces sobre este foro? Pablo Alart, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Está con nosotros también Juan Ignacio Díaz, gerente general de Siemens. Gracias, Juan Ignacio, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Marcelo Mena, subsecretario del Medio Ambiente. Subsecretario, gracias por estar aquí. Autoridad. Gracias. Bienvenido, buenas noches. Y también nos acompaña Iván Pudugia, académico de la Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, con máster en Desarrollo Urbano y socio de ATIFA. Iván, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. Todos amigos además de la casa, todos amigos de este conductor. Gracias a los cuatro por ayudarnos a poner en perspectiva y poder comprender un poquitito mejor de qué trata una iniciativa como esta. Voy a comenzar contigo, Pablo, complementando lo que nos decía la nota de nuestro compañero y también amigo Davor Juranovic. Expliquemos qué significa esto cuando uno proyecta Santiago 2041. Entiendo que estamos hablando de ciudad que cumple en ese entonces 500 años. Así es, mira, está lleno de foros, de discusiones, de seminarios que se quedan en el diagnóstico, en la denuncia, en analizar los problemas de Santiago, y son pocas las instancias en las cuales se puede pensar a largo plazo la ciudad. Y estamos justo a 25 años de la celebración de los 500 años de la Fundación de Santiago, y 25 años no es nada. O sea, realmente van a pasar volando. Y más aún ahora que estamos todos preocupados de nuestra jubilación, que en el caso de los que estamos acá va a ser dentro de 25, eventualmente 30, 35, no sabemos. Bueno. ¿Qué ciudad vamos a tener? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué decisiones tenemos que tomar hoy para que Santiago llegue a ser la ciudad que queremos? Y entonces, desde hace 7 años, que Siemens, IBM, Chilectre y la Universidad del Desarrollo estamos organizando este foro en el cual estamos mirando aquellos desafíos de futuro, y este año el desafío era la ciudad compartida. ¿Qué iniciativas apuntan a una ciudad más compartida? Y por eso es que el premio se hizo a estas que se mostraban. Ya, ayúdame a entender de qué hablamos cuando hablamos entonces de ciudad compartida, porque ciudad compartida es un concepto interesante, pero también al mismo tiempo un tanto etéreo, bien amplio.
Sí, yo creo que el foco debiera estar en una ciudad compartida, en poder darle acceso a las personas, en general, a los lugares más atractivos. Eso hoy día ocurre en un porcentaje de la población y en otro no. Entonces, cuando uno habla de compartir la ciudad, también habla de compartir aquellos atributos que la ciudad tiene, que para muchas personas hoy día están lejos por problemas de conectividad, por problemas de tiempo de viaje o simplemente porque las comunas donde viven no tienen esos atributos. Yo también entiendo la ciudad compartida como una ciudad donde la gente está dispuesta a optar a los beneficios, pero también a pagar ciertos costos por vivir en la ciudad. Y eso hoy día cuesta mucho. Cuando tú tienes que hacer un proyecto que involucra, por ejemplo, alguna expropiación o algún impacto local para un beneficio mayor, siempre hay mucha resistencia y en general lo que uno ve en ciertas comunidades es una posición bastante individualista, de cerrarse en sí mismo y de no compartir, nuevamente, valga el punto, ¿cierto?, los beneficios que la ciudad tiene, pero también entender la ciudad compartida como la posibilidad también de ceder algunos beneficios en pos de un bien común, que es lo que de alguna manera nos reúne en esta ciudad. Ahora, aquí hay que hacer un tratamiento psiquiátrico, digamos, porque, subsecretario, comenzamos la semana discutiendo sobre la evasión del Transantiago. 3 de cada 10 no pagan el pasaje del transporte público. ¿Cómo nos logramos convencer a ellos si no están dispuestos, digamos, a contribuir con lo que además ni siquiera una contribución, es un deber, es una obligación, para que más encima tengan que integrarse en una ciudad que ahora debería funcionar en una lógica compartida y además de confianzas? Bueno, justamente lo que necesitamos ahora para entender que en un planeta que es finito, que no alcanza para que todos derrochemos, tenemos que compartir el espacio, tenemos que ser capaces de poder pensar en el bien común y pensar que en soluciones más colectivas, transporte público, autos compartidos, bicis públicas, espacios públicos, ciudades para la gente, y lo que se está impulsando en varios lugares, que nos estamos dando cuenta, en los cuales se está privilegiando justamente este bien común, el de la mayoría, que muchas veces tiene que ver con lo colectivo, el transporte colectivo, el transporte de bajas emisiones y el transporte peatonal, que nos damos cuenta que cuando eso se privilegia, gana toda la gente. Ya, déjeme poner un ejemplo muy pedestre, casi estúpido, pero que es muy también representativo de lo que estamos conversando. Podemos poner a la mayoría de las comunas de acuerdo para tener bicicletas públicas, pero basta con que una, como ocurrió con Las Condes, tenga un sistema de bicicletas completamente distinto porque no le gustó por el acuerdo, da lo mismo con el auspiciador de la bicicleta, para que lo que parecía una cuestión que integraba ciertas comunas del sector oriente de Santiago se fuera a la cresta. Sí. ¿Cómo lo hace entonces uno cuando tiene una dificultad pequeña como esa, si es que lo llevamos a cuestiones mayores? Bueno, lo que hay que hacer es simplemente seguir presionando hacia que llegamos a esta solución para el bien común y también eso se puede encontrarse solución. O sea, hoy día tiene que ver con que un municipio no quiso darle el auspicio, pero perfectamente estas estaciones de bicicletas se pueden poner en lugares privados y podría seguir operando. Pero en general tiene que ver con la planificación y que haya una discusión en que no haya el privilegio de una comuna o una persona, sino que también tenga que ver con una visión del bien común, porque lamentablemente con una población que va a ser mayor, con mucho más autos, no va a alcanzar, no va a ser vivible una ciudad si es que no la pensamos compartida. No llegamos a los 25 años, como dice, no va a llegar la jubilación, y si llegamos con una jubilación ahí mahometana también, va a ser todavía más dramático. Juan Ignacio, ayúdame a aterrizar también una cuestión que también pareciera que cuando uno la escucha está muy por encima y es tan amplia, a uno le permite echar a volar mucho la imaginación, pero al mismo tiempo uno necesita ejemplos concretos cuando se habla de una ciudad que requiere de conectividad. Sí, lo primero, lo que decía el subsecretario, que yo sí creo que aquí hay un tema organizacional también. Nosotros estamos hablando de miles de desafíos que tiene la ciudad, pero una ciudad que está compuesta por 50 y tantas comunas, 52 comunas, y cada una tiene prioridades distintas. O sea, tenemos problemas de congestión, de seguridad, de transporte, de acceso al agua, de la energía. Bueno, con ingresos también distintos. Con ingresos distintos, con segregación. Entonces yo creo que hay cierta problemática que debiese ser abordada desde una intendencia o desde un alcalde mayor o desde una figura que aúne a todas las comunas y lo que pasó en tu ejemplo no vuelva a suceder. O sea, yo creo que hay cosas que son fundamentales para la vida en ciudad que deben estar en manos de una autoridad metropolitana, de un alcalde mayor o de un intendente con mayores atribuciones. Es un tema, porque permíteme ahí una interrupción. Nosotros, Iván, Pablo, yo creo que en no sé cuántos foros de la Cámara Chilena de la Construcción hemos participado, me ha tocado moderar hartos de ellos, no poco. Siempre, no importa si estamos hablando de esto o de esto, aparece siempre la historia del alcalde mayor. Sí, claro. Digamos, nosotros necesitamos una autoridad que ordene y que coordine esta comuna. Sí, ¿por qué no las tenemos? Porque cuesta desde el punto de vista político. Ustedes conocen esto, y particularmente a ti te ha tocado trabajar en un gobierno.
¿Cuesta mucho llegar a una conclusión como esa? Es decir, que se implemente un alcalde mayor. Aquí hay dos desafíos. El primero es que en una estructura de Estado tan centralista como Chile, un alcalde mayor de la región metropolitana va a ser el futuro presidente. O sea, claramente ahí hay los parlamentarios, etcétera, van a ceder poder a una figura que va a ser muy visible. Ya el intendente tiene ese rol. Y el segundo tiene que ver con que las áreas metropolitanas no necesariamente coinciden con una región completa. Tal vez en Santiago sí, pero si tú vas a tener un alcalde mayor de Concepción, ¿será esa persona el mismo intendente del Biobío que tiene que ver Chillán, Los Ángeles, etcétera, o no? Entonces ahí hay una serie de dudas de cómo se implementa. Yo creo que lo que sí es necesario y hay consenso es que tiene que haber una autoridad metropolitana para empezar a planificar y también ejecutar ciertos aspectos de infraestructura de transporte, residuos sólidos, energía, manejo de emergencia. Si eventualmente esa autoridad es política y tiene además un presupuesto y capacidad de implementación, mejor. Ya, déjame preguntarte ahí, Iván, si además debería esa autoridad estar por sobre los Seremi, por ejemplo, porque aquí cada quien quiere llevar agua a su propio molino. Yo creo que acá hay un problema evidentemente político. Hay, en el caso de Santiago, en la región metropolitana 52 alcaldes, en el Gran Santiago 40 ya son hoy día, y ninguno quiere ceder un ápice de su poder. Incluso, es más, hay toda una reivindicación al poder local, pero se traduce en la fragmentación de que cada municipio, y si tiene más plata, ronca más, y los que tienen menos quedan más postergados. Y por otra parte, los ministerios. Pues nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, en el caso de transporte, al ministro de Transporte de Chile definiendo ubicaciones de paradero, viendo los torniquetes de una micro. Eso es, digamos, absolutamente desarrollado. O sea, con ese modelo tú no vas a lograr ningún cambio relevante. Nuevamente, estar pensando por sobre la solución. O sea, los ministros deben estar definiendo políticas generales y a lo más participar en ciertas decisiones de proyecto o de red. Y la razón por la cual esto no ha pasado es porque tanto del gobierno central como los gobiernos locales no están dispuestos a ceder, y el Parlamento, que tiene que tomar esta definición, también pierde poder. Los senadores en particular, si tienen un alcalde mayor que defina cuestiones que les van a competir a ellos. Yo creo que hay una luz de esperanza hoy día. Yo creo que el intendente Orrego en particular ha hecho una gestión muy, muy notable en poner sobre la agenda temas, en empoderarse, muchas veces generando molestia incluso entre los ministros, para poner temas sobre la mesa. Pero yo creo que lo que tenemos que esperar nosotros es que eso tenga un refuerzo institucional, tenga recursos, y eso pasa por una decisión política, porque de lo contrario, Juan Manuel, y yo creo que todos estamos de acuerdo, Santiago va a quedar siempre, y no solo Santiago, el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, rezagado. Ahora, vuelvo entonces con Ignacio, porque te interrumpí en la mitad, pero me parece que pusiste un punto que es crucial en esta discusión. La tenía en la pauta, pero como que aparece rápidamente siempre esta necesidad de una autoridad, alcalde mayor o como sea, que en el fondo ayude a organizar y ordenar un poco. Pero me gustaría volver a esto que te preguntaba yo, ¿qué es lo que es cuando hablamos de conectividad? Sí. Bueno, nosotros necesitamos priorizar. Yo creo que llevamos ya, este es el 7º foro, y yo creo que ya estamos un poquitito cansados de repetir exactamente los mismos problemas. Yo creo que todos sabemos cuáles son los problemas: la congestión, el transporte, el acceso a infraestructura hospitalaria, etc. Lo que necesitamos hoy día es priorizar. Y para priorizar, para ir a la pregunta de conectividad, tenemos que saber oír qué es lo que la gente quiere, cuál es la voz de la gente. Entonces, nosotros hoy día pusimos el punto de la digitalización. Y hoy día hay una revolución digital. Y la voz de la gente hoy día está en los datos. La digitalización no es más que la capacidad de poder captar, leer, traducir y procesar datos que están hoy día en la nube y poder transformarlos en información útil, en conocimiento. Mira, hoy día nosotros tenemos todas las redes sociales, entre el Twitter, Facebook, Instagram. Hoy día, si en este minuto hay un corte de luz, que no te quepa duda que si yo pongo corte, sé perfectamente dónde hay un corte. En este minuto la gente interactúa en una ciudad, en todo momento, en todo tipo de cosas, y esos datos que están en la nube, que son más que todos los libros impresos en la historia de la humanidad, en este minuto están dando vueltas por acá. Ahora, me imagino que estamos hablando de datos públicos, no datos privados. Pero son datos que la misma gente pone a disposición. Son públicos porque son redes sociales. Porque la gente los entrega abiertos a la comunidad. Exactamente. Y hoy día existen plataformas que te permiten saber cuál es la problemática de la gente. Hoy día el Waze te permite saber a ti dónde está la congestión, por dónde está el tráfico, dónde están los carabineros. Entonces hoy día la capacidad que tenemos tecnológica de captar esos datos, de procesarlos, traducirlos y transformarlos en información que le permita a los gestores de la ciudad tomar decisiones de manera más predictiva y no tan reactiva. Perfecto. Quería comentar también que esto de la fragmentación ha causado, por ejemplo, la gestión de residuos sea extremadamente
fragmentada también. Hoy día tú tienes comunas en Santiago que tienen, teniendo rellenos sanitarios en la comuna, tiran su residuo a 40, 50 kilómetros porque no hay un orden para eso. Tenemos hoy día, siendo que es caro recolectar la basura, camiones que recorren más tiempo en la carretera, yendo al relleno, que recolectando basura en la ciudad. Por lo tanto, ahí también se da cuenta que es necesario tener una visión de bien común, porque si cada uno se la está arreglando solo, al final la cuestión no funciona y al final nadie gana. Pablo, voy a volver al concepto de la ciudad compartida para que quienes nos están viendo y pensando en una ciudad que a uno le dicen 2041 le suena completamente lejano, pero es cierto también que son 2 décadas y media, digamos. O sea, no es tanto tiempo, la verdad. Y esa 2 décadas y media más nos podrían confrontar a una ciudad que esté completamente colapsada y destruida, con incapacidad, digamos, de poder movilizarnos, o por el contrario, una muy amable. Estamos más cerca de lo primero que de lo segundo. ¿Cómo damos el giro, no? Bueno, precisamente la vocación del foro es no solamente plantear estos temas, sino que visibilizar buenas prácticas, mostrar con ejemplos concretos de gente que está innovando y que pese a todas estas dificultades institucionales, de gobernanza, etcétera, está innovando. Estábamos hablando recién del tema de los sensores, cómo convertir los datos en información. Resulta que está Emiliano Rodríguez, de invitado, que es un tipo que desarrolló una aplicación que tú voluntariamente bajas en tu celular. No das datos privados, solamente utiliza el acelerómetro, que es esta cosa que te permite girar la pantalla, y que sigue tus movimientos. Resulta que si toda la gente se mueve al mismo tiempo, eso significa un sismo. Y si tú suscribes al programa de Emiliano, si hay un sismo en Concepción, como toda esa gente se movió al mismo tiempo, manda la señal, 10 segundos antes de que llegue la onda sísmica a Santiago, ya enchufaste las baterías de una persona que está conectada en un hospital, o le dijiste a los niños en el jardín infantil que se metan debajo de la mesa, y por lo tanto, información compartida de mucha gente en otro lugar puede salvar las vidas de otros. Eso también es ciudad compartida. Perfecto. No solamente es el hecho voluntario de decir, no voy a comprar un auto, voy a usar autos públicos, no solo es el hecho de decir, voy a ir a un lugar de cowork porque quiero juntarme con otros empresarios, jóvenes, emprendedores y así no gastar tanto, sino que también pueden ser ejercicios tan simples como eso, compartir información que no sea privada, pero que ayude a los demás. Y así hay ejemplos notables de ciudad compartida. Ahora, la ciudad compartida, Iván, estoy pensando en la integración de una ciudad compartida, de tratar de hacerla más amable, más amistosa, con la conectividad y con las tecnologías puestas a disposición de esta realidad. Tengo que decirlo, porque en el fondo tengo que hacer del abogado del diablo, pero cuando encontramos tecnologías puestas a disposición de las necesidades de la gente, como por ejemplo Uber, o ahora Airbnb, pareciera que la respuesta de nuestra autoridad es análoga frente a, digamos, escenarios completamente digitales. No sé si Uber es mejor que los taxis, no es ese el debate. Lo que estoy diciendo es que la respuesta sigue siendo análoga frente a una realidad que es completamente digitalizada. ¿Cómo mejora unos funcionamientos sociales dentro de una ciudad cuando nuestras respuestas siguen siendo análogas? Ahora, yo creo que el tema de Uber evidentemente hay que regularlo. La autoridad ha tomado una decisión muy reactiva, muy poco proactiva, y la verdad es que hoy día es un problema que está, no un problema, es un sistema de transporte que está absolutamente instalado, crecientemente utilizado por las personas, y de nada sirve negar esa realidad, y lo que hay que hacer es incorporarlo y ver cómo se hace. Creo que la primera actitud del Ministerio de Transporte fue muy negativa. Transporte y telecomunicaciones. Sí. Ahora, yo quisiera, en ese aspecto, pero también, siendo la tecnología y la información un aspecto importante, en materia de conectividad hay desafíos todavía no de cuarto mundo, de segundo mundo, de primer mundo, de tercer mundo, que tienen que ver básicamente con la velocidad de los sistemas de transporte público, con el Transantiago, que si bien es un sistema integrado, está presentando problemas crecientes de deterioro de flota, con el atochamiento del metro. O sea, hay todavía problemas más básicos que hay que resolver en la ciudad, siendo una ciudad que tiene, como dijo Pablo, y estoy de acuerdo con eso, avances bien importantes en varias materias. Por ejemplo, el tema del río. Nosotros tenemos un río tratado, limpio, con parque en su alrededor. Tenemos un sistema, ¿cierto?, de metro que es la red más extensa y más moderna probablemente de Latinoamérica. Tenemos atributos de la geografía incorporados como parques metropolitanos, casi el 100% de las aguas potables y alcantarillado tratadas, muy pocos campamentos. Entonces, tenemos un estándar de ciudad que nos permite pensar, digamos, en cuestiones mayores, pero sin caer, yo creo, en el geek, o sea, como en
en el análisis como de la tecnología más fina, siendo importante la tecnología de la información en Uber o lo que pueden hacer los teléfonos inteligentes, hay todavía desafíos más básicos que no tenemos cubiertos. Nos faltan pasos previos. Sí, hay una consideración que hay que tener, porque uno piensa 2041, pensará que es en mucho tiempo y pensará que Santiago va a ser muy similar. Pero hay un desafío adicional que tenemos claro, que se nos avecina, que tenemos que enfrentar, que nos va a permitir también tener mayores razones para avanzar la ciudad más amable, que tiene que ver con el cambio climático. Porque cuando estás buscando las oportunidades para poder enfrentar el cambio climático, te vas a encontrar con que se va a fomentar transportes de mucho menores emisiones, que significa que sea una ciudad más vivible, que tiene que ser una ciudad que sea resiliente al clima, es decir, con mucho más áreas verdes, para que sea menos vulnerable a las inundaciones y a las olas de calor. Por tanto, tenemos una tremenda oportunidad de poder acortar camino, no necesariamente seguir el camino de los países desarrollados que apuntaron a un 50, un 70% de uso automóvil, que francamente en Santiago no van a caber nunca, por muchas túneles subterráneos que se hagan, no van a caber, y es por eso que tenemos que aprovechar esta instancia de decididamente seguir impulsando el transporte público sin complejos, dando vías exclusivas. ¿Sabes lo que pasa, Marcelo? Perdona, Juan, lo que pasa es que eso lo vemos escuchando también, no sé, hace 20 años en los seminarios, de que estábamos en la universidad. ¿Sabes el problema de eso? Que efectivamente es así. Podemos agregar el eslogan de que el país desarrollado es aquel donde los ricos usan el transporte público, no los pobres. Pero el problema es salir del eslogan, porque en la práctica, lo que tú señalas, para que se cumpla, tú tienes que ofrecerle a una persona que tiene autos en Maipú, en San Bernardo, en Puente Alto, en Reñaca Alto, en La Chimba, en Antofagasta, alternativas más allá del discurso que sean confortables, que pasen a la hora, que tengan velocidad razonable, que no estén atochadas. Pero perdona, y para terminar, y esas alternativas hoy día no se están dando. Entonces, cuando tú le pides a una persona, como usuario del auto, porque muchos de nosotros somos usuarios del auto, mire, yo vivo en realidad a 2 kilómetros de mi trabajo, puedo irme caminando en bicicleta o en metro. Usted que vive 15, váyase en bus, váyase en micro, deje su auto en la casa. Y el tipo dice, mire, el bus pasa con frecuencias irregulares, la velocidad es cada vez peor, las carrocerías están dañadas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Puedes decir todo lo que con respecto a eso, pero se está hablando hoy día que 26% de la gente usa automóvil y 70% de la gente no usa automóvil. Lo que hay que hacer es seguir fomentando el transporte mayoritario y ahí van a ganar los automovilistas también. Pero por salir del discurso de la acción, Marcelo. No, pero pasa es que, por ejemplo, si tú estás dando cuenta de lo que hicimos con la alerta sanitaria, con la plan de descontaminación reciente, cuando tú tienes una restricción vehicular que descongestiona, que aumenta la velocidad de los buses, y cuando en esos días las velocidades, 15% de mejora en velocidad. Menos de 10%, lo mostró el ministro Comerló en un foro de CPI. Depende del día. Pero estamos hablando también de... Con 4 dígitos. Con 4 dígitos fue 15%, 6% con 2 dígitos, que es menos lo que tú dices. Pero estamos hablando que las vías exclusivas, por ejemplo, un 40, 30% de reducción de tiempo es positivo. Cuando tienes poco espacio, tú no puedes resignar ese espacio al transporte minoritario, porque al final todos pierden ese taco. Esa es la cuestión que uno tiene que entender. Juan Ignacio, incorporar a esta conversación además el hecho de que tú pusiste como ejemplo hace un rato que es lo que uno podría denominar como la sensorización, es decir, poder utilizar información tecnológica digamos, más útil, que está recopilando la mano para poder hacer planificaciones, mejora mucho también la lógica de cómo se planificaría, por ejemplo, el sistema de transporte público. Por de pronto, y ese era el punto, digamos. El origen-destino, yo no sé si se sigue haciendo en papel, pero hasta hace muy poco tiempo se hacía a mano, y se procesaba un año después. Claro. Y las decisiones, las ciudades y los gestores de ciudades los tomaban en base a lo que estudiaron un año antes. Hoy día tenemos la tecnología y mi punto es, y yo te encuentro toda la razón, que hay que mejorar infraestructuras mucho más básicas antes de utilizar una tecnología muy sofisticada. Pero la digitalización viene para entender qué es lo que necesitamos. Las soluciones, y entrando un poco al tema que estaban discutiendo, yo creo que hoy día hay que apostar firmemente por el transporte público, pero hay que mejorarlo. Y mejorarlo significa dejar de gastar en el Transantiago y empezar a invertir. Y eso significa, por ejemplo, la electrificación de más metros, más buses eléctricos, autos eléctricos, ser amigables con el medio ambiente, ser sustentables. La electromovilidad como que no está muy instalada. No está instalada, pero es definitivamente operacionalmente más barata que la convencional. Lo que ocurre es que viene un salto tecnológico de la misma forma que lo que bajó los solares fotovoltaicos
en un par de años más la energía, el tema eléctrico, transporte eléctrico va a bajar de precio. Nosotros estamos buscando diseños distintos para un transporte público eléctrico, encontrando estructuras de contratos, de financiamiento que permitan que esto funcione porque tienen costo operativo más bajo. Si somos capaces de poder hacer eso, entonces significa que hoy día tenemos un déficit operacional de Transantiago. Buses que gasten menos podrían significar menores costos operativos y así reducir el déficit operacional. Sí, pero ¿qué es lo que nos falta? ¿Por qué no? La propuesta concreta sería que en la próxima licitación del Transantiago se liciten buses eléctricos, porque las empresas de tecnología estamos listos con tecnología para poner buses eléctricos hoy día en Santiago. Pablo tiene pedido la palabra también, Pablo. Claro, es que ahí va yo. O sea, hay oportunidades que se vienen ahora que si no realmente innovamos y no nos damos un salto, un riesgo hacia esa innovación, vamos a terminar en los próximos 10 años con tecnologías obsoletas. O sea, si vamos a licitar gran parte de los recorridos de Transantiago en 2018 y vamos a seguir pensando en diésel, claramente, digamos, esos buses que ya están viejos van a estar mucho más obsoletos porque sabemos que va a haber una revolución de movilidad eléctrica en los próximos años. ¿Cómo permitimos y facilitamos también que haya innovación? O sea, ¿por qué se ganó el premio el funicular de Lo Barnechea? El municipio tuvo que hacerlo solo, ese funicular, porque era la única manera de darle accesibilidad a la gente del Cerro 18 a las oportunidades que tenía el pueblo de Barnechea y el resto de la ciudad. Claro. Pero hoy en día las dificultades para hacer proyectos que uno dice de cajón son necesarios. El teleférico Iquique-Alto Hospicio, 90.000 chilenos que viven en Alto Hospicio conectados por una ruta que se quedan para un bus y se demoraron 3 horas en llegar al trabajo, al colegio, al hospital. No es socialmente rentable según los métodos de evaluación social que tiene hoy en día el sistema de inversión pública para evaluar proyectos. ¿Por qué? Porque todavía se privilegian, digamos, proyectos que no son tan innovadores. No se considera que es eléctrico, no se considera que no contamina, no se considera la cantidad de autos que dejan entrar en Iquique. Una serie de otras variables que no están indexadas, digamos. Hay muchas barreras para innovar y finalmente la innovación va a llegar por los ciudadanos, por las nuevas tecnologías o por los gobiernos locales, como es el caso de Barnechea. Y claramente ahí la autoridad tiene que jugársela por algo, asumir riesgos de verdad, comprometerse con invertir en más metro, fomentar tranvías. Los tranvías en algunos cascos urbanos densos o los trenes de cercanía también pueden ser. Se acaba de postergar el tren a Melipilla y el tren a Rancagua, básicamente por desidia. Entonces, se está avanzando en ambos trenes, que han tenido problemas de limitación ambiental. Hoy día hay construcción de metro, como se debe hacer, y se está haciendo los incentivos apropiados para transporte mucho más limpio, gradual. Vamos a pasar a ser la norma más exigente de Latinoamérica en buses, y eso va a ser un punto de partida, con el cual podemos seguir. Antes teníamos un punto de partida muy bajo y hoy día partimos de la norma más exigente de Europa y con eso construiremos hacia... Yo creo que hay que pasar de los discursos a los hechos, Marcelo. Lo que dice Pablo es totalmente cierto. Tú planteas hoy día un tranvía en Las Condes, o un tranvía en cualquier comuna tiene la oposición primero, o no oposición, las exigencias absolutamente desproporcionadas al Ministerio de Transporte. ¿Cuántos buses vas a perder? ¿Cuánto espacio le vas a quitar a los buses? Si planteas metro, tú dices que están construyendo las líneas 3 y 6. Fueron anunciadas en el primer gobierno de la presidenta la línea 6. En el primer gobierno de la presidenta pasó otro gobierno y estamos en el segundo. Y todavía no se construyen las líneas 3 y 6. En el gobierno de Lagos se construían 5 o 6 kilómetros de metro en promedio por año. Y hoy día estamos en menos de 1, si tú ves todo el periodo. Entonces, claramente, una cosa es decir hay que mejorar el transporte público, hay que bajarse del auto, bla, 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 bla. Y otra cosa es decir, vamos a construir 10 kilómetros de metros por año, vamos a hacer tranvías, vamos a apoyar decididamente los trenes suburbanos, no quitándoles los recursos, ni pateando la ingeniería, y vamos a apoyar los teleféricos, pero eso requiere una política pública, una decisión política que hoy día el Ministerio de Transporte no está, y eso es un hecho. Hoy día el Ministerio de Transporte está tomando esas medidas. Pasaron 4 años que no se movió mucho el tema metro, hoy día se está construyendo metro. Eso viene en el 2006, Marcelo. Bueno, ahora, para no quedarme pegado solo en el tema de transporte, me gustaría preguntar por último, Juan Ignacio, cuando uno dice lo que hay que hacer aquí es la implementación de estrategias de diseño integral, por ejemplo, pero todavía pareciera que cuesta, más allá del sistema de transporte, podemos llevarlo a cualquier otro ámbito, que el diseño desde el punto de vista integral, en el fondo que cada quien no quiera en el fondo preocuparse de su propia parcela, todavía sigue estando muy, muy presente. Uno ve cómo hay barrios completos que son destrozados para construir un edificio donde no hay una cierta armonía, una realidad que no se presenta en montones de ciudades que sí han entendido que tienen que, digamos, proyectarse hacia el futuro teniendo ciertos resguardos de lo que han representado históricamente. Aquí, digamos, esta es una sociedad demasiado, no solamente es poco armoniosa, sino que es inconexa, es inorgánica en la práctica. ¿Cómo se logra ante una realidad como esa, cuyo diagnóstico, como bien dijo Pablo al comienzo, está súper claro,
dar ese salto para tener planificaciones estratégicas integrales? Primero hay que atreverse, eso uno, atreverse a innovar, y tenemos que tener el soporte también de las autoridades como corresponde, y lo que dijimos al principio, tiene que haber un interlocutor válido. Porque a nosotros nos resulta muy difícil poder innovar en tecnologías disruptivas cuando tengo que conversar con 52 personas distintas. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando en un tranvía, y hay 52 alcaldes, y son 52 criterios distintos, tenemos que unificarnos. Entonces dejo planteada la necesidad absoluta de que por lo menos en transporte tenemos que tener una autoridad metropolitana única con un criterio único. Segundo, la digitalización y la tecnología hoy día también permite hacer simulaciones. Hoy día no hay que probar las cosas en físico, no hay que poner tanto hardware. Hoy día hay que pensar las cosas, hay que simularlas. Hoy día tú le puedes poner muchos parámetros, por ejemplo, en temas de edificios, construcciones de edificios inteligentes que también hacen que la ciudad sea armoniosa. También implica que vivamos con una calidad del aire bastante mejor que el que tenemos. Las ciudades son las que consumen gran parte de la energía en Chile. Entonces, no solo cómo generamos, sino que cómo consumimos la energía es súper importante. Y ahí tenemos la digitalización pura y dura. Los sistemas de medición, así como tenemos climatizaciones aquí seguramente, hoy día tú puedes medir cuánta energía estás usando, cuánta agua, con qué fuente, a qué horario estoy gastando más, a qué hora estoy gastando menos. Pero el agregado que hay que generar una conciencia también colectiva desde el punto de vista de los propios ciudadanos, porque si no conseguimos eso, todo el resto, digamos, va a quedar en la nada, Pablo. Y ahí vamos al principal desafío para los próximos 25 años, que tiene que ver con cultura cívica. Chilectra hizo una encuesta hace unos años atrás a expatriados, gente extranjera que vivía en Santiago. Y mucho antes que la contaminación, mucho antes que la inseguridad, lo que más les molestaba era la falta de cortesía de los ciudadanos. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que empezar a fomentar que la gente se atreva a compartir el espacio público. Ahí se producen fricciones, sí, van a ser complejas, pero ahí es donde se resuelve y se rompen las barreras de desconfianza. Santiago tiene una tremenda oportunidad. Al 2041 vamos a tener probablemente 1 millón más de personas, tenemos 6,5, vamos a llegar a 7 y tanto, ¿ah? Y vamos a duplicar nuestro Producto Interno Bruto. Hoy en día es más o menos 100.000 millones de dólares, vamos a llegar casi a los 200.000 millones de dólares. O sea, va a ser una ciudad mucho más próspera, con no tanta más gente. Y eso es un desafío enorme porque no vamos a caber todos en auto. La gente va a querer tener casas más grandes, va a querer vivir en barrios muy atractivos, y eso genera presión inmobiliaria para hacer más edificación en altura, y por otro lado se va a seguir expandiendo. Entonces vamos a tener que llegar a tomar ciertos acuerdos, a hacer sacrificios, como decía Iván, en pos de tener una mejor calidad de vida. Entonces es un desafío que se resuelve también con cultura cívica, y creo que es muy importante porque la ciudad y el espacio público, y así lo enseñó Medellín, y así lo han enseñado muchas ciudades, Barcelona, etcétera, la construcción de civilidad, de cultura cívica en el espacio público es muy importante. Eso es un tema clave. Les quiero agradecer a los 4 que hayan conversado con nosotros esta noche. Tremendo tema, proyectando la ciudad, pero con ejemplos concretos y prácticos, que al final creo que es lo que más sirve. Muchas gracias, Juan Ignacio. Gracias, Juan, por la invitación. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Pablo. Vamos a la pausa. Nosotros volvemos de inmediato a Vía Pública. Temazo, ¿ah? Ya vamos a ir con la imagen de un muy joven Paul McCartney cantando. Veamos qué nos destaca nuestro portal 24horas.cl. El subsecretario Barrows desestimó una intención del Ministerio de Salud de prohibir la marraqueta, lo que dijo el subsecretario de Salud, Jaime Barrows. Él plantea que desde el 2009 el Ministerio viene trabajando junto a la Asociación de Panaderos y la Corfo para aplicar nuevas tecnologías en la disminución del sodio en el pan, porque lo que se le cuestiona más bien es el exceso de sal. Pero no se quiere prohibir la marraqueta, y es lo que se quiso dejar claro. Veamos cómo va a estar la temperatura en Santiago mañana, pero antes la que tenemos en estos momentos es de 8,8 grados. El viernes y sábado se va a presentar de estas formas: 22 grados con cielo nublado y con nubosidad parcial, también 22 grados para el 6º día de la semana. Terminamos con la música de los Beatles y la imagen de una banda muy joven. Este año están cumpliendo 50 años desde que hicieron la última gira. Dio una entrevista a la revista Rolling Stones, Paul McCartney, y habló de John Lennon. Él y John Lennon eran los grandes compositores de la banda, se conocían desde niños, les gustaban los mismos discos, y cuenta que fue una relación muy intensa.
Cuenta la historia además que esta canción, en estricto rigor, la compuso Paul McCartney pensando en Julian Lennon, y que iba Paul McCartney a la casa de John Lennon, cuando John Lennon peleaba con su señora, sacaba a Julian Lennon a pasear al parque del frente, lo columpiaba, y ahí fue donde creó esta canción que se llama Hey Jules, hasta que le cambió el nombre para proteger un poco la identidad de quien había sido el que lo había inspirado en esa canción. Eso es lo que dice la leyenda. Bueno, como sea. Paul McCartney dice que John Lennon es una figura imposible de superar, que era tremendamente relevante para el grupo. De hecho, la palabra exacta que es insustituible. Y cuenta que, claro, tuvieron problemas con Yoko Ono. Ellos no éramos sexistas los cuatro, pero las chicas no estaban metidas en los estudios de grabación, no venían a acompañarnos, hasta que llegó Yoko Ono y se sentaba arriba de los parlantes, en la mitad de nosotros, decía él. Y claro, eso provocó ese cierto quiebre. Pero dice que intentaron poder trabajar a pesar de la presencia de ella. Dice que mantuvieron esa relación de amistad a pesar de que en algún momento se generó distancia. Muy lindas palabras en la revista Rolling Stone de Paul McCartney respecto del desaparecido integrante de los Beatles, John Lennon. Con esta canción y su recuerdo estamos llegando al final de esta edición de Vía Pública. Les agradecemos la sintonía durante esta semana. Yo los veo el día domingo en 24 Horas Central. Gracias, descansen, buenas noches.